Hola chicos, el tema del día de hoy se trata de sucesión infinita. Vamos a ver que una sucesión infinita tiene la forma A1, A2, A3, A4, valores intermedios hasta un término general AN y al infinito. Hay que ver que el número pequeñito que viene acompañado con la letra A, ese se llama índice. Entonces aquí el índice es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Lo podemos nosotros comparar por analogía como si fueran las páginas de un libro. Cada página tiene una numeración específica que reconoce cada una de ellas. De la misma manera, pues se trata de una colección de valores, de distintos valores que pueden tener, y cada uno tiene una posición 1, 2, 3, 4, 5 y al infinito. AN es el término general y se denota de dos maneras. Una de ellas es denotarla como A de n, A o A sub n, igual a f de n, que esto es una función en términos de n, o bien se puede representar el término general AN entre llaves. Siendo n un número natural, y los números naturales son a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al infinito. Así, A1 representa el primer término, A2 el segundo término, A3 el tercer término, y el ejemplo de A26 o A sub 26 es el 26º término, y AN es el término general o el enésimo término de la sucesión. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que tengo acá es: escribe los 5 primeros términos de la sucesión infinita AN igual a 2n para n en los naturales. Entonces aquí estamos viendo que la función en términos de n se trata de 2n. Bien, vamos a resolver el primer ejemplo de obtener los 5 primeros términos de la sucesión infinita. Entonces pongo número 1, donde AN es igual a 2n. Entonces, para A1 va a ser igual, pongo 2 y donde dice n pongo el 1, porque 2n es la forma general en términos del índice. 2 por 1, 2, es decir que el primer término es 2. A sub 2 es igual 2 paréntesis y de nueva cuenta pongo el 2 ahí porque ese es el valor del índice. 2 por 2, 4. Así que el segundo término es 4. Vamos a continuar con A3. Y va a ser igual 2 por 3, ya haciendo la sustitución. Y 2 por 3, 6. Así el tercer término de la sucesión es 6. Seguimos con A4 o A sub 4. También lo puedes decir así, acuérdate. Pongo 2 por 4, 8. Como ves, es muy sencillo hacer estas evaluaciones para ir obteniendo los términos solicitados. Vamos a irnos al último término solicitado, que es el quinto, que es 2 por 5 igual a 10. Muy bien. Ahora lo que resta es que nosotros pongamos como una sucesión los valores, que es una colección o es un conjunto. 2, 4, el tercer término sería 6, el que sigue es 8, quien le sigue es el 10, coma, punto, 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 y pongo el término general. El término general es 2n, que estamos hablando de los números que son pares, a final de cuentas, esa es su estructura. Entonces aquí ya tengo yo puesto perfectamente bien cuáles son los valores solicitados, que son los 5 primeros términos. En los exámenes de opción múltiple como el Exacer o el Ceneval, es común que te pongan a ti sucesiones infinitas y que tú digas cuál sería el término que sigue o varios términos posteriores. Por ejemplo, en este ejercicio nos pueden decir cuál sería el término número 10 de la sucesión 2n.
Pero como lo conocemos nosotros cuál es el término general, pues el término 10 sería 2 por 10, 20. Esa es la utilidad de la regla general de una sucesión. Vamos a irnos a hacer el segundo ejemplo que nos dice: escribe los tres primeros términos de la sucesión infinita 2n más 1 y observa que está en notación entre llaves. Es la misma, son dos maneras de representar una sucesión infinita. Entonces el número 2 sería, lo voy a escribir, es 2n más 1, que es el término general. Así yo puedo encontrar que el primer término, el A1, sería 2 por 1 más 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Así el primer término es 3. El segundo, 2 por el valor 2 más 1, y hacemos 2 por 2, 4, más 1, 5. Aquí podemos hacer muy fácil la operación, pero hay unas operaciones que son un poco más complicadas y ahí vale la pena escribir detalladamente el progreso de cada una de las operaciones. A3. A3 es igual a 2 por 3 más el 1. Perfecto. 2 por 3, 6, más 1, 7. Como ves, es sumamente sencillo encontrar esto. Y ya hemos terminado, por supuesto que nos pidieron que evaluemos o escribamos los tres primeros términos de la sucesión infinita 2n más 1. Resta solamente pues, escribirlo como una colección. El primer término es 3, el segundo 5, el que le sigue 7 y así sucesivamente. Pongo el término general 2n más 1, le pongo una coma para denotarlo como un elemento, coma 1, 2, 3, que indico que se va al infinito. Si vemos los números, nos damos cuenta que los números que tengo ahí escritos se trata de los números impares y el ejemplo 1 se trata de los números pares. Esas son las estructuras conocidas de cómo nosotros podemos hacer referencia a los números pares como la forma 2n y a los números impares como la forma 2n más 1, que sería muy importante tener este conocimiento para siguientes ejemplos. Un ejemplo directo: muchos problemas de álgebra, que son de problemas de planteamiento, a veces se nos da las condiciones de que tenemos dos números impares, tales que la suma te da otro número, una condición, y tenemos que aprender cómo escribir la estructura, o sea, ponerle cómo sería el término general de los números pares e impares. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo genial de esto. Claro que podemos tener más tipos de ejemplos. Por ejemplo, voy a poner el número 3 y vamos a poner un ejemplo adicional. El término general, el término enésimo, puede presentarse de esta forma. Por ejemplo, n cuadrada más 3. O también puedo sacar un ejemplo 4, que es an igual, y podemos poner 2n al cuadrado más 2, por ejemplo. Y así podemos encontrar muchas maneras, muchos ejercicios que se refieren a operaciones aritméticas. O sea que aquí tú puedes esperar que te vengan operaciones cuadrados o cosas como, te voy a poner como ejemplo 5, el término enésimo. Tú puedes encontrar formas como, pues, n cuadrada más 2n más 1, por ejemplo, donde aquí tendrías que hacer otra vez sustituciones cada vez que tú veas que se referencia al índice, puesto que cada uno se trata de una función en términos de n, que es la manera que nosotros hacemos referencia
a la forma general como una estructura perfectamente bien definida. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta explicación. Vamos a tener ahí ejemplos que tú, bueno, ejercicios más bien para que tú desarrolles y te vayas familiarizando con encontrar los números o los tantos primeros términos de una sucesión o un término específico solicitado de una sucesión. Muy bien, pues hasta aquí dejamos la entrega. Bye.